Estamos ahora en la entrada de la abadía, ¿no? Lo que se conoce como Glastonbury Abbey, y pasamos ahora al nexo entre el mundo antiguo, el mundo celta druida, de los seres atlantes en conexión con las estrellas, sobre todo con la guía de Sirio, a el mundo cristiano, ¿no? El mundo de nuestro concepto y nuestro marco religioso y cultural, ¿no? Y la abadía es este punto de conexión entre los dos mundos. Y si hablamos de la abadía, tenemos que obligatoriamente hablar de dos grandes personajes que le dieron el origen a la abadía y después construyeron y la transformaron en un mito. El primero del que vamos a hablar y que vamos a citar es José de Arimatea. Y José de Arimatea vamos a entrar un poquito más en detalle cuando estemos en Wady Hill, porque fue un lugar donde él ancló la energía, pero fue aquí donde construyó este primer santuario cristiano en tierra inglesa, ¿no? En tierra celta en aquel entonces. Y si nos remontamos a hablar brevemente de José de Arimatea, tenemos que hablar de otra gran iniciada, ¿no? De Ana, que en estas tierras es conocida como Morg Ana, y Morg representa un prefijo druida que alude a su santidad, a su estatuto de gran maestra de la iniciación, ¿no? En las artes de la magia druida. Y Ana, que nosotros desde nuestro paradigma cristiano conocemos, o judío cristiano conocemos como la abuela de Jesús, fue una gran iniciada que desarrolló su obra principalmente en el territorio que hoy conocemos como de Israel-Palestina, pero que cumplió con las escuelas y las instancias iniciáticas a lo largo de diferentes escuelas ocultas en el mundo antiguo, incluyendo los diferentes templos iniciáticos de Isis a lo largo del Nilo, las iniciaciones con los padres del fuego en el monte Sinaí y las iniciaciones con el mundo verde, con los elementales de la naturaleza aprendidos, vehiculizados por los druidas originarios como vimos antes, en la raza lemuria. Y Ana, que es la gran matriarca, ¿no? de nuestra era, cumpliendo su rol dentro de la comunidad esenia, tiene su primer hijo, que es José de Arimatea, ¿no? Que es el tío de Jesús. Y José de Arimatea, si nos ponemos en el contexto de su época, aparte de ser un gran iniciado de las escuelas de misterio, de ser un gran mago ocultista y de tener profundo conocimiento sobre la sabiduría antigua, en su vida de todos los días, es un gran vehiculizador y facilitador de la transmisión y el sostén, la transmisión de conocimiento y el sostén económico de la escuela de misterio sostenida por los esenios, ¿no? Y en la antigüedad estas eran diferentes universidades del saber que perpetuaban el conocimiento estelar de la conciencia y del alma, y que cada uno tenía su modalidad diferente, pero que estaban en amplio y continuo intercambio de profesores, pero también de alumnos. Y este intercambio en la antigüedad se tendría que hacer vehiculizado por barcos, ¿no? Y en este momento de transición entre la era de Piscis y la era de Acuario, en este momento de transición entre la era de Aries, del carnero, representada por las tablas de la ley, por Abraham como el gran patriarca de la era de carnero, ¿no? De la era de Aries, y la era de Piscis, el albor de la era de Piscis, los esenios son esa pequeña comunidad que se encarga de formar el cáliz para recibir las energías crísticas, ¿no? Vehiculizadas a través de la presencia
de la personalidad de Jesús, ¿no? Que encarnó el principio crístico para la era de Piscis. Y José de Arimatea facilita entonces el sostén de la comunidad esenia. La comunidad esenia estaba esparcida por diferentes grupos, sobre todo en Monte Carmel, en Qumran, a orillas del Mar Muerto, en la costa sur de Francia. Y estas comunidades, que tenían una vida muy muy sencilla, necesitaban también un mínimo de sustento y de interacción, ¿no? Y estas comunidades también, que hacían ritos iniciáticos a lo largo del Nilo, con los brahmanes de la isla de Elefanta, en los Himalayas, con los druidas en territorio celta, necesitaban trasladarse. Y José de Arimatea entonces contaba con una flota de barcos, y trabajaba de cierta forma en paralelo, abasteciendo a las colonias romanas. Y en este momento, donde la puja del Imperio Romano estaba en su máxima expansión, José de Arimatea venía a esta zona montañosa de las Mendiz para buscar el estaño de las minas sostenidas por los romanos y llevarlos con su flota a los diferentes territorios del Imperio Romano. Y con su flota también llevaba antiguos libros y folios, y también llevaba el conocimiento personificado en iniciados, maestros, pero también alumnos entre los diferentes lugares, ¿no? Y atravesaba estas zonas de las Mendiz entrando por la boca del río Avon, y cada vez que pasaba por estos territorios, aparte de traer bienes y llevar estaño, traía y llevaba iniciados y aprendices de las escuelas de misterio. Y es José de Arimatea el que, siendo una de las personas más ricas no romanas dentro del Imperio Romano, tiene papeles de pasaportes o salvoconductos que le permiten movilizarse dentro del Imperio Romano con plena libertad, trabaja de cierta forma por los romanos y es muy apreciado y muy conocido por su calidad como mercader, ¿no? Y es José de Arimatea también el que facilita el rito de la transfiguración, de la crucifixión, ¿no? Y es el que es dueño del tabernáculo donde se realiza la última cena, ¿no? En la ciudad de Jerusalén, y es también el que es dueño de este sepulto, Santo Sepulcro, que es como una gruta, una cueva, donde se guarda por 3 días el cuerpo de Jesús, preparándolo para la instancia de resurrección que demuestre, ¿no?, a la humanidad que la muerte es un concepto mental, pero que hay una continuidad de conciencia de la vida. Y entonces también es José de Arimatea que luego de que termina, ¿no?, este ritual esenio de demostrar al mundo la continuidad de conciencia del alma, se recoge con parte de los esenios y inicia un peregrinaje desde las tierras de Jerusalén, pasando por Sinaí hasta Alejandría, y pueden referirse al video que hicimos hace el año pasado, en esta época, ¿no?, sobre la trayectoria de los esenios y de María Magdalena penetrando al territorio del sur de Francia, ¿no?, y de la región de los Pirineos, que todavía tiene muy marcada la presencia de esta gran mística y santa. Y él, por su parte, viene de vuelta y se dice que trae el grial de la última cena, ¿no?, con la transformación, la transfiguración del vino en sangre, de Jesús en sangre de transformación, ¿no? Y lo trae y se ubica en este territorio, ¿no?, en este valle fértil al pie del Tor, y funda lo que se conoce como la primera, ni siquiera iglesia, el primer templo. Y José de Arimatea, como es un gran iniciado, sabe que para transformar y traer la energía a este plano necesita trabajar con el poder numérico del 12, ¿no?, que es lo que ancla la energía para la expresión en este plano material, en este plano de 4, ¿no? Las 3 instancias de existencia se pueden expresar
en esta dimensión material que representa el 4 a través del 12. Y el 12 entonces es lo que hace anclar las energías en esta zona donde construye con 12 discípulos 12 chozas muy humildes de paja, ¿no? De esta región de marshes, de pantanos, y construye 12 casas y él se centra en el medio. Y dice la leyenda que este es el primer templo, ni siquiera católico, pero cristiano, ¿no? Cristiano en la fe del Cristo, en la tierra celta, y que es en estas tierras. Por esto la abadía es el lugar donde después los monjes construyen este templo en honor a José de Arimatea, donde se dice que está oculto el Grial que trajo él desde las tierras palestinas, y donde luego Arturo va a empezar su búsqueda de este Grial, que es un Grial de transformación interna, más que un vaso físico, ¿no? Esto todo ocurre en diferentes momentos en esta tierra sagrada. Llegamos aquí al último punto de nuestro peregrinaje. Estamos en Wary Hill, que es el punto donde dicen que José de Arimatea, en su peregrinaje hacia las tierras británicas, plantó su báculo. Como habréis visto cuando hemos ido alcanzando el camino de ascensión hasta este pequeño montículo, os he enseñado dos arbustos que estaban llenos de cintas de colores, y os he enseñado al final el centro, que era donde estaba el punto donde se había plantado el báculo. Dicen que de ese plantar, ese momento de enraizarse con la tierra, surgieron dos árboles de espinos. Es un árbol que aquí en Inglaterra se encuentra, pero la característica que tiene este espino en concreto es que florece 2 veces por año, que coincide con el solsticio de invierno y el solsticio de verano. No dicen que es para Navidad y en verano, cuando esa es una característica única de los espinos que vienen de Oriente, donde se da en tierras palestinas y en Israel, y que en los espinos que puedes encontrar por aquí por alrededor eso no sucede. Ya os hemos hablado mucho de José de Arimatea, pero no queríamos dejarnos de venir a este punto, donde también podéis ver al fondo cómo se aprecia el Tor en este surgir de ir haciendo, subir a las montañas, bajar a los valles, ir haciendo esta ascensión, como puede ser también el camino interno también de espiral, de ir hacia lo profundo, subir, avanzar, volver a lo profundo, ir interiorizando este camino para marcar el punto de inicio con este punto. Si nos giramos un poco más hacia el norte, encontraremos la abadía, y entre medio nos encontraríamos también a Chalice Well, que serían estos puntos que en realidad hacen como una especie de cruz entre ellos mismos, encontrando a la abadía en el punto como más central de esa energía, donde fluyen todos estos puntos energéticos que vienen, como ya hemos dicho, desde la antigua Lemuria, y las diferentes tradiciones han considerado sagrado, y debemos intentar seguir preservando esta energía, dándole este aspecto de sacralizar y ritualizar estos puntos energéticos de la tierra. Y es que cuando os he enseñado los arbustos donde se suponía que estaban los espinos,
esos espinos, mucha gente lo que iba era cortar parte de ellos para llevárselos a sus casas, para poder mantener la vibración de esa planta y llevársela con ellos. Por lo tanto, lo que se hizo fue agarrar parte de los esquejes de los espinos y se trasladaron al espino que podéis encontrar en Glastonbury mismo, en la iglesia de San John, la iglesia de San Juan Bautista, que está en Glastonbury, en el centro, y es ese thorn, que se habla en inglés, ese espino, el que mantiene ese espíritu, que se sigue manteniendo y que sigue floreciendo igualmente 2 veces al año, por el origen que tiene, que ya os habíamos comentado. Era eso lo que os quería acabar de comentar, que no me quedara con esta información, porque es importante, porque sigue estando vigente, porque aunque no está presente en Warial Hill, sigue estando presente el espino en Glastonbury, protegido dentro de la iglesia de San Juan Bautista de San John, que muchas veces os la vais a encontrar cerrada si vais, pero se puede ver porque está vallada y se ve el espino desde la entrada de la iglesia. Si tenéis la posibilidad de entrar en la iglesia, os lo recomiendo. Una vez entráis y os dirigís hacia el altar mayor, veréis que a mano derecha, en esa misma iglesia, hay un espacio dedicado a los niños, donde hay cojines, hay un espacio de cuentos y de juegos, por si los niños quieren estar dentro de la iglesia. Y delante hay unas vidreras donde está representado José de Arimatea, María Magdalena y San Miguel, ¿no? Entonces mantiene esa esencia de los personajes más representativos de ese movimiento y de todo lo que ha pasado en Glastonbury a lo largo de estos siglos y cómo ha ido traspasando esa información hasta quedarnos a lo que es hoy en día Glastonbury.